Bueno, damas y caballeros, arquitectos constructores, método del costo. Tenemos aquí capítulo 4, método de costo, avalúo de construcción. Construcción nueva con borrero, avalúos de inmuebles y garantías. El método de costo en los terrenos solamente se emplea para pasar de lotes brutos a lotes urbanizados. En cambio, en el avalúo de la construcción o las mejoras se aplican únicamente el método del costo o las mejoras se aplica únicamente el método del costo. La tesis básica es determinar el costo. Determíname el costo de la reposición para luego, después de haber determinado el costo de la reposición, para luego llegar sí al costo actual de la construcción. El costo de la reposición es el costo de repetirlo y reproducirlo. Para poder repetirlo, se necesita construirlo de nuevo. Entonces, el costo de la reposición, ¿qué es? Es el costo de repetirlo, reproducirlo. ¿Qué dices, madre? Para poder repetirlo se necesita construirlo de nuevo. O sea que necesitamos conocer el valor de la construcción nueva para partir de allí a identificar el costo actual. Hay que entender bien cómo se hace la construcción nueva para evaluar la construcción usada. Me imagino que eso es para conjuntos residenciales con primera y segunda etapa. Entonces, en el avalúo de la construcción o las mejoras se aplican únicamente el método del costo. La tesis básica es determinar el costo de la reposición para luego llegar al costo actual. De O sea que necesitamos conocer el valor de la construcción nueva para partir de allí a identificar el costo actual. Hay que entender bien cómo se hace la construcción nueva para evaluar la construcción usada. A partir de entender bien cómo se hace una construcción nueva para evaluar una construcción usada. Hay que entender bien cómo se hace una construcción nueva. Entonces, en cambio, en el avalúo de la construcción. Entonces las mejoras se aplican únicamente el método del costo. Métele método de costo. La tesis básica es determinar el costo de la reposición para luego llegar al costo actual de la construcción. O mejoras, el costo de la reposición es el costo de repetirlo. Para poder repetirlo se necesita construirlo de nuevo. Necesitas hacer el método de reproducirlo de nuevo. Entonces ahí estás haciendo una construcción nueva. Necesitas el costo de repetirlo.
los presupuestos de la construcción en Colombia. ¿Cuáles son los presupuestos de la construcción en Colombia? Y en la generalidad de los países se divide en los siguientes costos: costos directos, indirectos, costos administrativos, costos de venta, costos financieros. Entonces, ¿qué me puedes decir cuáles son los costos directos? ¡Ay! Oye, ¿cuáles consideras tú que son los costos directos? Los presupuestos de construcción entre 22 capítulos, de los cuales presentamos los siguientes. Costos directos preliminares: campamento, cerramiento, replanteo del terreno, desagües, conexión externa del alcantarillado, servicios públicos, muros, ladrillos, bloque, prefabricado, pañetes, denominado en otras partes repello, revoques enlucidos correspondientes a la mezcla del cemento y arena que se coloca sobre los muros y los techos. Tenemos la cimentación y la estructura, pueden separarse en dos capítulos: cubiertas y los rasos. Pisos incluye el afinado con cemento. Oye, que si el piso afinado con cemento y arena más los acabados, que si el piso está con cemento y arena, pues que los acabados están con cerámica. No, los pisos afinados con cemento y arena, pero los acabados están con cerámica, tapete, mármol. ¿Ves? Entonces tenemos como piso, ¿qué es ese cimiento del piso? Incluye el afinado con cemento y arena. Afínate con el cemento y arena y luego un buen acabado con cerámica o mármol. Afínate con cemento y arena. Incluye entonces los pisos: afinado con cemento y arena, acabados cerámicas y mármoles, enchapes y accesorios. Enchapes: cerámica, mármol, papel de colgadura. ¿Estás de papel de colgadura? ¿Cómo estamos de papel de colgadura? ¿Cómo estamos de papel de colgadura? Enchapes: cerámica, mármol. Incluye accesorios de baño, pues incluyele accesorios de baño, jaboneras, hidráulica y sanitaria. Una hidráulica, una sanitaria. Todas las instalaciones de acueducto, alcantarillado, internas de la edificación. Eléctrica: tenemos tuberías, cables, aparatos eléctricos. Eléctrica: tuberías, cables, aparatos eléctricos, tomas de corriente, interruptores. Aparatos sanitarios, carpinterías de madera, puertas, closets, enchapes, carpintería metálica, ventanas metálicas de aluminio, puertas metálicas. Equipos especiales: ascensores, subestaciones eléctricas, calentadores, aparatos de cocina, bombas. Estos equipos especiales como ascensores, subestación eléctrica, calentadores, aparatos de cocina, bombas, equipos de presión, aire acondicionado, cerrajería, vidrios, pintura, varios y remates, jardinería, juego infantil, remociones de escombros, aseo general, iluminación externa, equipos y herramientas,
Se pueden incluir en otros capítulos, como el de la estructura. Otras veces se deja en un capítulo especial para los arrendamientos de equipos y andamios. Compra de herramientas. Administración de obra. Incluye ingeniero, arquitecto, maestro de obra, cuadrilla de oficiales, ayudantes, obreros. Entonces, ingeniero o arquitecto, maestro de obra, cuadrilla de oficiales y ayudante obreros contratados directamente por la administración, dotación de obreros, cascos brutos y overoles. En general, todos los gastos administrativos imputables y gastados directamente en la obra. Todos estos costos se denominan directos porque tienen una relación estrecha y expresa con la obra. Se pueden dividir en 3 rubros: materiales, mano de obra y equipos. Costos directos en la construcción. Los presupuestadores hacen sus análisis de precios unitarios, determinando los componentes de materiales. Sí, mano de obra, sí, equipos, sí, que se van en la unidad. Así se determina cuánto se va por metro cuadrado de muros, digamos muros de cemento, arena, agua, mano de obra y equipo. Con este análisis se determina el costo del metro cuadrado de un muro. Y se multiplica por todos los muros de la obra. ¿Cuántos muros se necesitan? ¿Cuánto cuesta materiales? ¿Cuánto cuesta un muro de 1 metro cuadrado? ¿Cuántos muros de 1 metro cuadrado hay en la obra? Así se repiten entonces en los pañetes, en las estructuras, en las instalaciones eléctricas, sanitarias. En todas las ciudades y países hay expertos y empresas que preparan presupuestos de costos directos para los constructores. Se venden programas y software para sistematizar los presupuestos. Mira, el evaluador no requiere hacer presupuestos de construcción, sino obtener de estas publicaciones la información que existe. En Colombia disponemos de estadísticas, como Camacol, Cámara Colombiana de Construcción, empresas privadas como Construdata y otras que producen informes periodísticos. Lo más importante es saber quién las produce y con qué confiabilidad. Los informes de Camacol, Construdata, Constructec, presentan mensualmente los costos directos por metro cuadrado de edificación. El evaluador debe identificar el prototipo. El evaluador debe identificar el prototipo al cual se asemeja a la construcción. Los prototipos principales que se consiguen mensualmente son multifamiliar, muy multifamiliar, unifamiliar, unifamiliar de interés social. El evaluador debe identificar prototipos, esos son los prototipos, al cual se asemeja la construcción. Los principales que se consiguen mensualmente: unifamiliar de interés social, unifamiliar mínimo, unifamiliar medio bajo, medio alto, alto, muy multifamiliar, mampostería estructural, multifamiliar medio de una alcoba, multifamiliar económica, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Cada uno de estos prototipos definen el área, acabados, equipos, número de alcobas, parqueadores, entre otros, de acuerdo con el estrato social, de acuerdo con el precio. Para otros usos y etapas de construcción se consiguen estos prototipos: edificios para oficinas, bodegas grandes, medianas o pequeñas, estructuras a todo costo, estructuras en mampostería estructural. Igualmente, es posible conseguir en estos informes el costo de vía según el tamaño. ¿Cómo es el costo de la vía principal? Según tamaño, en asfalto o en concreto. Mira, lo vas a hacer una vía, vas a hacerle vía en asfalto o en concreto. El costo de canchas deportivas, el costo de piscinas, canchas de tenis, va a ser en asfalto o en concreto. Asfalto. Es importante que el evaluador examine cuál es la información que se obtiene en estas fuentes. Si el costo directo ha sido calculado para una sola casa,
o para casas en serie, lo cual incluye descuentos por la escala. Si los precios obtenidos son los de la lista o los que se establecen del descuento. Finalmente, determinar si el dato que se publica, ese dato, es el costo directo. Oye, que si es un costo directo. Oye, que si finalmente se determina si lo que está publicado es el costo directo. O también incluye otros costos indirectos. ¿Me vas a hablar de costos directos o también esto incluye indirectos? Se denominan costos indirectos porque se aplica un porcentaje o se aplica una relación indirecta con los costos de los materiales. Mano de obra, equipos que veíamos en los costos directos. Estos costos directos son los siguientes. Se denominan entonces como costos indirectos, porque se aplica un porcentaje. ¿Qué tal que los costos indirectos se aplique con porcentaje? Y una relación indirecta con los costos de los materiales, mano de obra y equipos, que veíamos en los costos que sí eran directos. Estos costos son los siguientes: honorarios, todo tipo de honorario, estudios requeridos para la construcción, que le van a hacer un estudio de suelos. Esto es un costo indirecto, se estima como honorarios. Planos arquitectónicos, honorarios de construcción, honorarios de interventoría, estudio de suelos, honorarios, cálculos estructurales, honorarios, planos hidráulicos sanitarios, honorarios, planos eléctricos, honorarios, estudio de mercado de factibilidad, todos esos estudios honorarios. En todos los países se tiene acceso a las tarifas de la Sociedad de Arquitectos, de Ingenieros. A las agremiaciones se les produce tarifas. En Colombia se puede consultar el decreto. Oye, ¿qué decreto tienen ustedes? El 2090. Decreto 2090 del 89, del 1989, que entrega las tarifas de la Sociedad de Arquitectos. ¿Entiendes cuáles son las tarifas de la Sociedad de Arquitectos? Pues tienes que leer el decreto 2090 del 89. Sí, estoy de acuerdo. Mira el decreto 2090 que dice. El decreto 2090. Por lo cual se aprueba el reglamento de honorarios para los trabajadores, para los trabajos de arquitectura. Un ejercicio de facultad conferida es el artículo 39 del decreto ley 222, que la Sociedad Colombiana de Arquitectos tiene carácter de cuerpo consultivo del gobierno, de acuerdo con los dispuestos por decreto 1782 del 54, ratificado en la ley 64 del 78. Según sus estatutos, la sociedad mencionada tiene por objeto agrupar a los arquitectos para fomentar el estudio y desarrollo y difusión de la arquitectura, preservar la ética profesional, orientar las relaciones de los arquitectos con el Estado, con la comunidad a la cual sirven y de los arquitectos entre ellos, que la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Arquitectos en su sesión el día 27 del 87, 27 de febrero, aprobó el reglamento de honorarios para trabajos de arquitectura, que la misma Junta Directiva, en su reunión el día 16 de diciembre del 88, aprobó por unanimidad la modificación. Decreta, artículo 1, apruébase el reglamento de honorarios para trabajos de arquitectura adoptados por la Junta Directiva, Junta Directiva Nacional de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, en su sesión de los días 27 de febrero del 87. Bueno, entonces, muy interesante. Que si hay un decreto es el 2090. Tenemos entonces honorarios. Y ahora también tenemos
conexión de servicios. Primero, honorarios. Todo lo que tiene que ver con costos directos. Honorarios. Estudios. Ahora tenemos conexión de servicios. Corresponde aquí al costo. Oye, ¿qué conexión de servicios? Corresponde aquí al costo que se paga por la conexión. Costos que se pagan por la conexión de agua. Costos que se pagan por la conexión de aguas, de energía, de teléfonos. Son derechos o impuestos que paga el constructor. Depende del extracto social. Depende del uso de la construcción. ¿Qué tenemos? Son derechos, son impuestos que paga el constructor, la conexión de servicios. Son derechos e impuestos que paga el constructor. Dependen del extracto social. Dependen del uso de la construcción. Además, el número de vivienda, metros cuadrados. Conexión de servicios, también tenemos impuestos, seguros y garantías. Se considera la licencia de urbanismo, se considera la construcción, se considera el impuesto predial, los impuestos de valorización, se considera la plusvalía del terreno, los seguros de todo riesgo en la construcción. Se consideran los pagos al SENA, los pagos al Seguro Social, los aportes parafiscales de Colombia. Van en la administración de obra de los costos directos. Otra vez, impuestos, seguros y garantías. Se considera la licencia de urbanismo. ¿Cómo está la licencia de urbanismo para esta construcción? El impuesto predial, el impuesto de valorización, la plusvalía del terreno, los seguros de todo riesgo en la construcción, riesgos, pagos al SENA, Seguro Social, aportes parafiscales, o sea, cajas de compensación y CBF. Tenemos imprevistos y se suele estimar un porcentaje que oscile entre el 3 y 5%. Entonces, ¿cuáles son los imprevistos? Que un porcentaje esté entre el 3 y 5. Los costos directos. Muchas veces se incluye dentro del presupuesto de costos directos. Pero cuando se da el precio de un prototipo, generalmente no incluye una margen de imprevistos. Entonces ustedes no están pensando en los posibles imprevistos. Todos los costos indirectos tienen una relación con los costos directos. En condiciones normales y sin descuentos especiales, los costos indirectos suelen estar entre un 22-25% de los costos directos. Mira que los costos indirectos suelen estar con un porcentaje del 22% o 25% de los costos directos. Sin embargo, si se aplica el descuento importante en esos honorarios, si se obtienen reducciones en lo imprevisto, el peso podría estar. Sin embargo, si se aplican descuentos importantes en los honorarios, sin embargo, si se obtiene la reducción de los imprevistos, si se obtiene una reducción de imprevistos, el peso podría estar entre el 15 y el 17. Esto significa que multiplicando los costos directos por un factor, podríamos obtener la suma de directos más indirectos. Esto lo denominaremos costo de obra, que no se debe confundir con costo total. Costo de obra no se debe confundir con el costo total. Costo de obra, costo total. Costo de obra igual costos directos más costos indirectos. Multiplicador del costo de obra igual a costos de obra sobre costos directos. Mírame. Bueno, otro documento. Ahora hablamos del método del costo, pero ahora es el método de costo de reposición. Pero es el método de costo de reposición depreciado, uno que haya sido depreciado.
Este método permite calcular los costos de reposición, bruto o depreciado de edificios y partes de edificios terminados o en construcción. Costo de reposición bruto. Entonces, CRB, costo de reposición bruto, se determinará sumando al valor del mercado del terreno en el que está edificado, calculado en la fecha de la valorización, calculado en la fecha de la valoración. ¿Cuál fue la fecha? Los gastos necesarios para edificar, gastos en dicha fecha, un inmueble de sus mismas características. Entre los gastos necesarios se incluirán lo siguiente: gastos necesarios, dijiste, sí, costo de construcción. ¿Cuáles son los gastos necesarios? Costo de construcción, costo de aranceles, honorarios técnicos por proyecto, honorarios técnicos, gastos de administración del emprendedor o promotor. Pues mira, el costo de construcción, considerándose como tal la suma de todos los costos de ejecución de materia de obra, y gastos generales y el beneficio de la industria del constructor. No se incluirá en dicho costo de los elementos no esenciales de la edificación que sean fácilmente desmontables. Entonces los gastos necesarios a tener en cuenta serán los medios del mercado según las características del inmueble, calculados con los precios existentes a la fecha de la valoración. No se considerarán como gastos necesarios. No se considerarán como gastos necesarios el beneficio del promotor, ni cualquier clase de gasto financiero o de comercialización. En determinación del valor de los inmuebles en construcción se tendrá en cuenta la situación de la obra ejecutada a la fecha de la valoración, sin incluir acopios. Costo de reposición depreciado. Se determinará deduciéndose el CRB. Se determinará deduciendo del CRB la depreciación física funcional de la edificación. C. Se determinará deduciendo del CRB. Se determinará la depreciación física funcional de la edificación. Se determinará deduciendo CRB, costo de reposición depreciado. ¿Okay? Costo de reposición depreciado. Se determina deduciendo, entonces primero para sacar el costo de reposición depreciado, se determina deduciendo el costo de reposición bruto. Para llegar al depreciado, tienen que coger al bruto. La depreciación física y funcional de la edificación. Para la depreciación física y funcional de la edificación. La depreciación. Gracias. Se determina entonces el costo de la reposición depreciado. El costo de la reposición se determina deduciendo costo de reposición del bruto. El costo de reposición del bruto se termina deduciendo la depreciación física, depreciación funcional de la edificación. La depreciación de la edificación se calcula aplicando costo de reposición bruto. Siempre todo se calcula teniendo costo de la reposición bruto, excluido el valor del mercado del terreno, excluido la técnica de depreciación que se adopte. El Tribunal de Tasaciones de la Nación utiliza una tabla. La tasa de Roche-Heidecke, la vida útil es la suma de la antigüedad más la expectancia de vida, que será estimada por el tasador. La depreciación funcional.
La depreciación funcional se calculará considerando el monto de los costos. La depreciación funcional se calculará considerando el monto de los costos. La depreciación funcional se calculará considerando el monto de los costos. La depreciación funcional se calculará considerando el monto de los costos. Gastos necesarios para adaptar el edificio a los usos que corresponden. ¡Ay, divina madre! La depreciación funcional se calculará considerando el monto de los costos. O sea, la depreciación funcional se calcula considerando el monto de los costos. La depreciación funcional. Una depreciación funcional se calcula considerando el monto de los costos, considerando los gastos necesarios para adaptar el edificio a los usos que corresponden. Cuando la técnica de depreciación no resulte adecuada o compatible con las técnicas constructivas y modernidad del edificio. Entonces, cuando la técnica de depreciación no resulte adecuada o compatible con las técnicas constructivas o de modernidad, se considerarán los costos. Gastos necesarios para transformar el edificio actual en uno de nuevo de similares características a los efectos de determinar la depreciación física. La fórmula que se aplicará para la depreciación va valor actual igual a valor de reposición menos coste de reposición. Valor de reposición o coste de reposición bruto. BR es el mismo valor de reposición o valor de reposición bruto. BR, B chiquita, valor residual. K, coeficiente, según el porcentaje de la vida transcurrida. Primera columna determina el porcentaje de la vida transcurrida con relación a la vida útil, la obtenida en las tablas de dividirse por 100. Para obtener el coeficiente K, bueno, gracias.